A continuación, Economía en 3D. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Economía en 3D. Estimados amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes de Economía en 3D, con Daniela Oleas, con Rodrigo Espinosa y quienes habla Mauricio Pozo, en esta nueva entrega sobre temas de interés nacional, temas económicos, abordamos también temas políticos que tienen sin duda una relación con la economía. Y en esta oportunidad no nos va a poder acompañar Rodrigo Espinosa. Queremos, a nombre de Daniela y mío y el programa en general, expresarle nuestro más sentido pésame, el fallecimiento de una de sus hermanas, así que le expresamos nuestras condolencias y le acompañamos en estos momentos difíciles a él y a toda su distinguida familia. En esta oportunidad hemos querido cambiar un poco la tonalidad del programa. Creo que todo el país y todo el planeta Tierra está pendiente del Mundial de Fútbol en Rusia, así que sobre esa base hemos querido un poco innovar, ser emprendedores en los nuevos temas para tratar en esta ocasión, y por esa razón pues hemos invitado a una digna representante de la FIFA, una ecuatoriana amante también del fútbol, María Sol Muñoz, quien nos va a conversar un poco esto del mundo del fútbol, de la FIFA, de la Conmebol. Ella es representante de la FIFA en la Conmebol, participa en todo el mundo del fútbol, está por irse a las finales en Rusia, así que creo que nos va un poquito a contar de qué se trata el tema. Tal vez para empezar, que nos cuente cómo funciona este mundo del fútbol, cómo funciona la organización de la FIFA, la Conmebol, cómo se relacionan la una con la otra. Creo que son temas a veces que uno lee en la prensa, pero realmente no tiene un conocimiento cabal. Así que la pantalla y el micrófono es todo tuyo, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y a ver, puedo empezar por contarles que estoy en el Consejo de Conmebol representando en parte al Ecuador, porque ustedes saben, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es el representante como director, uno de los directores del Consejo de Conmebol. Yo en este consejo soy parte porque soy representante de Conmebol en el Consejo de FIFA. Entonces, no tengo una dirección propiamente en Conmebol, pero sí soy parte con voz en las decisiones que ahí se toman. En el Consejo de FIFA soy una de las 5 representantes de Sudamérica. Son 4 hombres, empezando por el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, que es uno de los vicepresidentes de FIFA, y los representantes de Uruguay, de Colombia, de Brasil y yo. La inclusión de las mujeres en el Consejo de FIFA se dio a raíz de un cambio en los estatutos, en los que se dispuso que todas las confederaciones deben tener al menos una representante femenina en cada una de las confederaciones. Entonces, Conmebol me designó a mí. Estoy ya en este cargo 2 años y bueno, es una experiencia de mucha responsabilidad, primero porque el Ecuador jamás había estado representado en el Consejo de FIFA anteriormente, así que es un honor también, un reto muy grande, es una experiencia de aprendizaje inmensa para mí, sin duda soy de las que más tiene que aprender ahí, pero es una experiencia lindísima que me ha permitido conocer gente de todas partes del mundo, lugares en los que tal vez no me hubiera imaginado nunca estar y eventos en los que no me hubiera imaginado nunca estar. Por ejemplo, el año pasado en la final del Mundial Sub-17 en la India, que fue una experiencia lindísima, desde viajar tan lejos y conocer una cultura, una comida, un clima, un idioma, todo absolutamente diferente al nuestro. Y ahora, sí, viviendo lo que ha sido el Mundial de Rusia hasta ahora. Estuve hasta la semana pasada en Rusia, disfrutando de los partidos de la primera fase, y lo que pude ver fue una organización impecable, especialmente en el tema seguridad. Creo que el comité organizador local en Rusia hizo un trabajo fantástico en coordinación con el gobierno. La verdad que la seguridad para los asistentes, para los hinchas, para los futbolistas, para cuerpos técnicos, bueno, para todo el que esté ahí es absolutamente garantizada. No se permite un dron volando en el espacio, hay solamente dispositivos de seguridad
del gobierno que controlan la seguridad en los estadios, en los fanfest, en todos los distintos lugares donde hay aglomeración de gente y en general en aeropuertos, en hoteles, en vías. La seguridad es absolutamente garantizada. Creo que el trabajo que se ha hecho es muy bueno. Y bueno, el espectáculo del fútbol, ustedes lo han visto, hemos vivido partidos muy intensos, muy emocionantes, y sigue avanzando la Copa del Mundo, ya va llegando a su fase final con el dolor del alma, la verdad, porque es una fiesta muy linda, pero dura muy poquito. Dime una cosa, yo en lo personal me ha generado una gran satisfacción ver cómo la mujer se involucra mucho en el deporte, en el fútbol. Recuerdo cuando yo era bastante más joven, no se me habría ocurrido ver a una mujer, por ejemplo, haciendo comentarios de fútbol o haciendo noticieros de fútbol, y ahora hay muchas en esa actividad. Peor, una directiva representando al Ecuador en estas organizaciones. Hay una participación cada vez, creo yo, más creciente internacionalmente de la mujer en el mundo del deporte. Sí, la verdad que ese es un camino que se va abriendo, como siempre digo, vamos poco a poco ocupando más espacios en el fútbol. Yo también cuando era pequeña era de las poquísimas mujeres que iba al estadio a ver un partido. Mis amigas no eran de las que me acompañaban al estadio, yo iba con mi grupo de primos, con mi tío, y ahora sí se ve muchísima más presencia. En cuanto a dirigencia, en todo el mundo hay apenas 2 mujeres presidentas de federaciones nacionales, pero FIFA sí pretende hacer un trabajo de formar líderes justamente para que más mujeres se vayan involucrando en la administración del fútbol. En Europa es bastante más común ver mujeres en altos puestos en las federaciones. En Sudamérica y en el resto del mundo en general creo que todavía no pasa tanto, pero poco a poco creo que se va a dar. Tú eres abogada, sí. Tengo entendido que fuiste también parte de la administración de la Universidad Católica en Quito. Más que la administración, estuve trabajando con Universidad Católica, pero en tema de relaciones públicas principalmente. ¿Y hay algún perfil particular que se requiere para formar parte de estas organizaciones? La verdad no, porque en el Consejo de FIFA hay de todo. Hay bastantes abogados, hay economistas, hay ingenieros comerciales. Una de las representantes, por ejemplo, de UEFA, ella es experta en museos. Entonces, ella, por ejemplo, ha podido ayudar mucho con el tema museo de FIFA, que es una de las herencias, digamos, que quedó de la FIFA anterior, y que se trata de ver cuál es el mejor uso que se le puede dar y si se debe continuar con el museo. Y hay una cosa, las normas que han ido cambiando en el funcionamiento del fútbol como tal, eso ¿quién lo establece? ¿Quién lo dirime? ¿Quién propone? ¿Quién aprueba? Por decirte, antes había ciertas normas que ya no hay, ahora hay unas que antes no había, ahora hay esto del famoso VAR que no había. Todos esos temas, ¿quién lo digiere? ¿Quién aprueba? ¿Cómo es el proceso? Muchos de los temas salen, por ejemplo, de iniciativa de FIFA, las pasan al Consejo, el Consejo analiza y si al Consejo le parece pertinente, lo traslada al Congreso. El Congreso de FIFA es el órgano más grande de la FIFA, donde están representadas las 211 asociaciones miembros, y son ellos los que toman todas las decisiones. Entonces, por ejemplo, este tema del VAR es una iniciativa que surgió al interior del desarrollo técnico en FIFA. Un futbolista muy conocido, Marco van Basten, es una de las personas que labora en esta área. Holandés, exactamente. Ahora está involucrado en el staff de FIFA. Y esto pasó al Consejo justamente para que se conozca cuáles podrían ser las bondades del sistema, y se pasó al Congreso. Y se aprobó que se utilizara ya oficialmente en esta primera Copa del Mundo. Creo que es una herramienta que está dando buenos resultados. Yo soy bastante pendiente de lo que dicen las redes sociales de estos cambios, y sí veo muchos comentarios positivos. Una herramienta que pretende limpiar mucho el fútbol, que el árbitro se equivoque lo menos posible, porque como ser humano y que además tiene un solo campo de visión en la cancha, es muy susceptible de cometer errores. Así que el VAR pretende ayudarle al árbitro y ayudar a los equipos a que el juego sea más justo, que no se piten faltas que no eran, que no se saquen tarjetas que no eran, en fin, todo lo que puede pasar. El famoso fair play que llaman, ¿no? El famoso fair play. Ahora, los sistemas que revisan para una determinada consulta que hagan al VAR son sistemas con personas, las personas son las que operan los sistemas. Entonces yo recuerdo esto porque circuló mucho en redes sociales un eventual penal que estaba ahí en discusión si fue o no fue un penal, y pasó a decisión del VAR. Ahí hay una suerte de independencia total, están medios aislados de presiones de cualquier naturaleza que puedan recibir. Primero, que siempre van a ser personas designadas que no pertenecen a las confederaciones de los equipos que están jugando.
Ya. Entonces eso ya un poquito da más objetividad. Okay. Y sí, están aislados, están en una cámara aparte con las... jaula ahí donde están... Más o menos. Con las distintas pantallas para tener las tomas de todas las cámaras y poder justamente ver desde varios ángulos y tratar de definir. Y el árbitro ahí que le consulta al VAR. Exactamente, el árbitro se comunica por una radio y ellos le indican exactamente qué pasó. Qué interesante. Tú sí, que no eres tan futbolera, ¿qué preguntas tienes? Todas, para empezar, ni siquiera entiendo bien cómo funcionan las federaciones. Bueno, yo tampoco, por eso estoy preguntando. Sí, o sea, yo no entiendo. O sea, por ejemplo, yo he visto algunas fotos de María Sol donde está con todos los futbolistas. O sea, hay varias reuniones. ¿Pero qué hacen esas reuniones? ¿Toman decisiones? ¿Qué es lo que hacen? O sea, yo no entiendo. Depende de la reunión. Por ejemplo, yo voy a reuniones, como les decía, del Consejo de Conmebol, donde yo no participo en una decisión, puedo opinar sobre qué me parece algún tema en específico. Entonces sí, son reuniones en las que están los presidentes de las 10 federaciones, el presidente de Conmebol. Por lo general también está presente siempre el secretario, el director general de Conmebol, la directora jurídica, que es una persona que hace un trabajo súper importante. Ustedes saben que Conmebol se ha visto envuelta en unos escándalos terribles y ella está a cargo de llevar todos los procesos judiciales. Por ejemplo, en reuniones se nos informa, se nos actualiza cómo van los procesos judiciales en los Estados Unidos. Entonces sabemos en qué instancia del proceso están, qué sé yo, tal fecha se va a dictar sentencia, si alguien quiere estar ahí, si es parte directamente involucrada, en fin, nos van informando qué sucede. En el Consejo de FIFA, como les decía, por ejemplo, pasa un informe de desarrollo técnico y nos dicen, esto es lo que hemos analizado sobre el VAR. Nos hacen una presentación y el Consejo conoce, y si le parece bien para que pase a Congreso, se aprueba o se pide, qué sé yo, que se amplíe algún tema en específico, que de esto se haga un análisis más grande, que se consulte, qué sé yo, con directores técnicos, cosas así. Y también siempre hay la parte social, que es como tú me decías, tienes fotos con los futbolistas. FIFA siempre hace un pequeño torneo de fútbol antes de sus congresos. Entonces, los que queremos podemos jugar. Yo no soy la mejor jugadora, pero me gusta. Entonces, participo, es una experiencia interesante, es chévere. Y de repente te ves en cancha con Ronaldinho, con Wanchope, con Marco Van Basten, con futbolistas que uno vio en la televisión, los admiró siempre y ahora están ahí de compañeros tuyos de equipo. ¿Y de las figuras de antaño estaban presentes ahí muchas? Sí, en este último congreso. Beckenbauer estuvo. Beckenbauer no, pero estuvo Lothar Matthaus. Pelé no le he visto. Pelé estuvo en diciembre en el sorteo del Mundial. Ya. Sí, Pelé tiene un problema de cadera, entonces para él no es muy fácil desplazarse a todo lado. Y ya tiene sus 77 años me parece que tiene. Claro, entonces, él es del 40, 78 años tendría. Sí, va a cumplir, creo que me acuerdo del Mundial del 70 con Pelé, yo tenía 11 años. Pero me acuerdo como que fuera ayer el partido de la final con Italia. Claro, son emociones que a uno se le quedan. Mi primer Mundial yo lo viví a los 10 años, México 86. Y fue una cosa que me marcó, me cambió la vida. Claro, realmente uno se le quedan grabadas inclusive las jugadas se le quedan grabadas. A mí desde la ceremonia de inauguración, es algo que les comentaba, recién en febrero pude conocer el Estadio Azteca y fue una emoción para mí, pero indescriptible. Una cosa lindísima conocer el Estadio Azteca. Y yo les decía a las personas que estaban ahí conmigo, si me preguntas cómo fue la inauguración del Mundial pasado, tengo unos pequeños flashes, pero la de México 86 me acuerdo clarísimo, porque realmente me impactó. Claro. Dime una cosa, en un partido de fútbol cualquiera, hablemos del Mundial, la máxima autoridad del partido, me imagino que es el árbitro. Él es el que tiene la última decisión. Así es. ¿Qué pasa si el árbitro comete una equivocación medio evidente para los que estamos viendo el partido? Pita un penal que era claramente no fue un penal, o pita un córner que no fue, o cualquier cosa. ¿Hay alguna instancia que le puede llamar al árbitro después de que pitó un penal y decirle, vea, eso no fue penal? A pesar de que él no acude, ¿o no se ha dado eso? No se ha dado. Pero solamente cuando pita, por ejemplo, el otro día en el partido Brasil contra Costa Rica, que pitó un penal a favor de Brasil. Pero claro, reclamaron tanto a los jugadores de Costa Rica que ya él entró al lado y dijo, bueno, mejor voy al VAR. Y el VAR le dijo, no, es penal. Y a pesar de que era penal ya pitado, retiró. Tuvo que retirar su decisión. Entonces, en ese caso ya no es la última autoridad. Ahora con el VAR, porque tiene esta herramienta, pero si él hubiera estado absolutamente seguro de lo que vio y no hubiera pedido asistencia al VAR, era penal para Brasil. El tema de la asistencia al VAR es
no es obligatoria, ¿no es cierto? No es obligatoria. O sea, tú puedes pedir o no. En definitiva, ¿Quién decide eso? Eso define El árbitro. El árbitro. El árbitro. El árbitro cuando necesita, porque es una videoasistencia al árbitro. Ya. Entonces es que el árbitro O está sea, ahí seguro. por más presión de entrenadores o lo que sea, si Porque no se ha quiere visto, el árbitro, ¿no? Se ha visto muchas veces que le piden, le hacen la seña de Ajá. que utilice el VAR y si el árbitro está seguro, no lo utiliza. Ya. Ya, porque son temas que a veces, o sea, como es un tema nuevo, entonces no, Totalmente. no hay que entender Conmebol bien. ya lo aplicó el año pasado en las finales de Libertadores y de Sudamericana. Fue la primera confederación en aplicar el VAR. Ya. Y la idea es que obviamente todas las demás confederaciones hagan lo mismo. Interesante estos temas. ¿No? En términos de cómo está funcionando el Mundial ahora en Rusia, ¿cómo está? O sea, hay mucha relación de lo que implica para un país organizar un Mundial. ¿Cómo funciona el tema del financiamiento? ¿El financiamiento es exclusivamente por parte del país o también hay apoyos por parte de la FIFA? ¿Y cómo funciona todo el tema del marketing, el financiamiento, las grandes marcas? Hay reglamentos específicos para cada competencia. Entonces, en cada competencia sabes cómo van a funcionar los sponsors, de dónde viene el financiamiento. Por supuesto, FIFA da una ayuda y también el comité organizador local busca financiamiento. Por eso es importante muchas veces tener el apoyo de los gobiernos. Y es uno de los puntos, no sé si se pudieran ustedes enterar, pero ahora que se tomó la decisión de que el próximo Mundial del 2026 sea en la sede compartida entre Estados Unidos, Canadá y México, uno de los puntos es cuánto apoyo da el gobierno. Entonces, eso te pesa también porque es evidente que cuando un gobierno te apoya, va a fluir mucho más fácil la organización. Ahora, por ejemplo, en Rusia, como les decía, con esto de la organización de la seguridad, sin el apoyo tan grande del gobierno, seguramente sería un punto que sería una debilidad para el país, que en Rusia obviamente no pasó, fue una fortaleza. Y como les decía, hay reglamentos para los sponsors, por ejemplo. Entonces sabes cómo deben aplicar y obviamente se ve sponsors, marcas importantes, marcas relevantes, marcas con un buen nombre también, porque la idea es tener un juego limpio en todos los aspectos. Entonces está regulado todo eso para cada competencia. Dime una cosa, el tema de seguridad, ¿cómo hay un chequeo físico de cada persona que ingresa a los estadios? Sí. Por persona. Por persona. Hay detectores de metales, se revisan bolsas, mochilas, carteras, con lo que uno vaya a ingresar al ¿Y estadio. con qué pueden ingresar? No se puede ingresar con botellas, por ejemplo, con líquidos. ¿Botellas plásticas? Ni de vidrio. Ah, tampoco. No, nada de botellas. Incluso, por ejemplo, en los sitios turísticos, la Plaza Roja está absolutamente cercada y hay solamente determinados ingresos permitidos. Y en esos ingresos hay detectores de metales, hay policías en cada punto y se revisa también ¿Y mochilas. Bueno, que metan droga, no sé cómo. Porque ¿Cómo sí puedo? se ha visto algunas imágenes que dices, Que uno duda. no creo que sea un simple efecto del alcohol, creo que hay algo más. Pero también puede ser la emoción del fútbol, ¿o no? Puede ser, ¿no? Uno Que te obnubila. puede pensar muchas cosas, pero Sí, pero el control es, por ejemplo, a mí algo que me impresionó, para salir del hotel hacia el estadio, están las vans, ¿no? Esperando a la gente. Entonces uno entra a la uno van. no puede tomar un taxi cualquiera ahí. No, como turista me imagino que sí, pero en mi caso particular, como Ya, yo ya. iba con todo un grupo de FIFA, obviamente salíamos pasando detectores, mostrando el Fan ID, mostrando el ticket para el partido, se nos revisaba y ya dentro de las vans que iban al estadio se cerraban las puertas y se ponían unos sellos, que eso me impresionó, o sea, como los sellos de clausura, que claro, el Ya. rato que son adulterados se nota, igual eran estos sellos. Entonces las puertas tenían que llegar intactas, tal como salieron del hotel, revisada la gente que no lleve armas, que no lleve botellas, igual tenían que ingresar al estadio. Y de todas formas, al llegar al estadio, otra vez se pasaba un control de O metales. sea, hay y una de buena cosas. demora hasta sentarse, digamos. Pero creo que funciona bastante bien, Fluye bastante. porque los estadios están ahí, la gente llega antes del inicio del partido y se ve en los graderíos. Y la gente que ha ido me ha comentado que no ha tenido problemas. Ya. Con este tema del Fan ID también la entrada a Rusia se facilitó bastante. Es también una innovación de este mundial, el Fan ID, que por un lado ayuda a la entrada al país. Y luego en Rusia, que no sé si se podrá hacer en todos los países, pero me imagino que tratarán de seguir la idea, el transporte público es gratuito para las personas que tienen el Fan ID en los días de partido en las ciudades del partido. ¿Qué es un Fan ID? El Fan ID es una identificación que tú tienes tu ticket para ir a un partido. Ya. Entonces te registras en una página y dices, yo voy a ir a este partido, tengo este número de ticket, registras los datos de tu pasaporte, tus datos personales en general, fecha de nacimiento, de qué país eres, tu pasaporte en qué fecha fue expedido, por qué autoridad. Y con tu foto
te crean un Fan ID electrónico. Con ese ya puedes entrar al país. Pero llegas allá y lo puedes retirar en físico, que está ya laminado, con una cintita para colgarte al cuello, y con eso entras tranquilamente a los estadios. Y también te da, por ejemplo, descuentos para atracciones turísticas. Entonces, vale la pena tenerlo. Oye, ¿cómo ha sido la actitud de los rusos con tanto extranjero? ¿Ha sido buena? ¿De apertura? Sí. ¿Son gente abierta? No creo que son la gente más abierta, pero creo que están muy conscientes de Pero que su país es anfitrión. entonces. Sí, absolutamente respetuosos. Ya. Sí, porque se ve gente de todas partes del mundo con sus banderas y ningún problema. Ellos festejan sus alegrías y dejan que los demás festejen las suyas también. Los voluntarios son todos rusos, bueno, la gran mayoría son rusos, hay de varios países, y han hecho un esfuerzo también por el idioma, porque es muy difícil comunicarse. No hablan muy mucho pocos inglés, hablan ¿no? inglés, muy pocos, sí. Yeah. Eso es un poco difícil la comunicación. ¿En qué hablan los árbitros a los jugadores? Yo me imagino que Porque inglés, tú les sí he ves que les visto- dicen, yo Yo no creo sé que si, inglés, a mí me no sé si, parecía. pero no creo que todos hablen inglés. Sí, a lo mejor no todos, pero yo creo que aunque uno o dos del equipo hablen, es como que al que le mandan a hablar con el árbitro, porque sí se ve que se comunican. Sí, y yo hay vi veces que, se ve- por ejemplo, en los partidos que se han definido por penales, ahí tú ves que el árbitro a los capitanes de los dos, o a los capitanes creo que son, les escoge con una moneda quién inicia los penales y quién no, y les habla en inglés. Sí, seguramente. Y ahí probablemente se escuchaba la voz del árbitro en inglés, pero no creo que todos hablen inglés, porque tú les ves que se acercan y cuando reclaman algo les dicen horrores y el otro, no sé si le entienda o no le entienda, Pero les ve la cara de bravos en todo pero caso. que está Saben que molesto, no le está sale muy molesto. bonito. Yo pude conversar con dos árbitros y los dos hablaban inglés. El uno era holandés y el otro no me acuerdo de dónde era, francamente. ¿Por qué no hay árbitros ecuatorianos? ¿O sí hay? No hay. A este mundial no Porque sí calificaron. había en mundiales Sí, anteriores. por supuesto. ¿Cómo Hemos califican? tenido actuaciones memorables. Mejor no hablemos de eso. Pero los árbitros también tienen una calificación FIFA. Entonces, no estoy muy segura si las confederaciones los proponen o por el ranking, simplemente por los puntajes que tienen, pueden aspirar a ser árbitros, ya sea en cancha o en el VAR. Para este mundial había uno que estaba como precalificado de Ecuador, pero a la final no llegó. O sea, no tenemos ni un solo árbitro ecuatoriano ahora en el mundial. Ya. ¿Y ecuatorianos allá en Rusia? Turistas, hinchas. No, Debe digo haber, que yo gente no que me vive topé allá, con ¿no? ninguno. No. Debe haber, pero yo no me topé con ninguno. Y de los países extranjeros, porque yo vi algunos partidos, bueno, no he podido ver todos, pero algunos he visto, donde tú ves con las cámaras todo el graderío y a veces dices, parece que están jugando en cancha local. Por ejemplo, jugaba México y veías México una cantaba, cantidad de somos gente. locales otra vez. Claro, o sea, es una cantidad de gente impresionante. Sí, Y los peruanos también habían viajado. como 45,000. Perú estaba en el top 10 de los países que más entradas pidió. Muchísimos peruanos viajaron, muchísimos. Mexicanos, brasileros, argentinos, eran de los que más entradas habían pedido. Y también el orden de algunos asiáticos cuando terminaban los partidos recogiendo las cosas ahí. Impresionante. Increíble, ¿no? Otra cultura realmente. Sí, una actitud para aplaudirles, la verdad. Increíbles. ¿Cuál es el futuro de la FIFA? ¿Dónde va a caminar la FIFA? ¿Cómo están operando para evitar los problemas que se vivieron hace poco tiempo atrás? La FIFA y la Conmebol han implementado sistemas para el seguimiento de sus dineros que permiten que se haga un seguimiento exacto de para dónde va el dinero. Entonces, son sistemas muy seguros que no permiten como reversar una transacción y enviarla para otro lado, sino la transacción que se hizo y ya sabe para dónde se fue. Y por ejemplo, ahora con los programas, el programa Forward de FIFA o el programa Evolución de Conmebol son programas de incentivo al desarrollo del fútbol. Entonces, las federaciones pueden acceder a estos programas que financian el proyecto que tenga una federación y obviamente hacen una auditoría de esos dineros. Entonces, se sabe en qué se gastó. Ya, y las personas que son los altos directivos de FIFA tienen que hacer una suerte de declaración patrimonial, alguna cosa. No una con declaración patrimonial, pero sí tenemos que pasar exámenes de idoneidad. Ya. Entonces, son formularios que uno llena y también investigaciones que hacen los comités de ética y cumplimiento, tanto en FIFA como en Conmebol. Y también hacemos en FIFA una declaración anual de no tener relación con, por ejemplo, con sponsors, Ya. de no tener contratos. Entonces, saber que no se puede como favorecer a alguien
¿Y hay comités o quién decide, por ejemplo, los sponsors de un mundial, las marcas que se anuncian, la publicidad en general? ¿Hay alguna especie de...? Ese es un trabajo del comité organizador local con FIFA. Locales del sitio donde se hace el mundial, exactamente. Yeah. Y ahí hay presencia de FIFA también. En esas decisiones. Exactamente. Yeah. Pero también, o sea, el comité local también forman parte gente del gobierno. O sea, no entiendo cómo funciona eso. O sea, ¿qué tanta relevancia tiene el gobierno, por ejemplo, en la organización, aparte del tema de seguridad? El gobierno, bueno, tiene que brindar todas las facilidades en tema seguridad, en tema, por ejemplo, si es que el comité organizador local les dice hay una vía, qué sé yo, para comunicar más rápido el aeropuerto con el centro de la ciudad, no sé, el gobierno se involucra en por ejemplo, en restaurar esa vía, o hacer la vía, en fin, lo que sea necesario. Por ejemplo, ahora en Qatar, sé que están construyendo muchísimas edificaciones nuevas, no solo son estadios, son vías, son hoteles, todo lo que implica albergar a tanta gente y darle todas las facilidades para que se desarrolle el torneo. Entonces, sí, el gobierno se involucra, por eso les decía, es súper importante que haya una buena relación entre las autoridades que organizan el Mundial y el gobierno, que se involucre, que apoye la Copa del Mundo. Hablando un poquito de finanzas del Mundial, ¿tienes en la mente cuánto costó el Mundial? No, la verdad... Me imagino que eso va a quedar un resultado favorable, va a haber una ganancia, sí, me imagino, seguramente. Para el país receptor. O sea, se supone, seguramente con la cantidad de turistas que se recibe, sí. Pero, o sea, se supone que este tipo de eventos permiten lanzar a los países como atracciones turísticas o a las ciudades. Esa es la idea. Esa es la idea. Esa es la idea. Entonces, no necesariamente los ingresos y los gastos, sino que se ve más a futuro, porque, por ejemplo, hay ciudades que se han proyectado, como Barcelona con las Olimpiadas. Esa es una de las razones por las que se hacen estos eventos y por las que las ciudades pelean. Igual que Miss Universo. De alguna manera también. Porque no creo. O sea, no te digo que sea lo mismo, pero algún objetivo turístico se ha de tener, me imagino. A lo mejor si es que en el concurso se sacan unas bonitas imágenes del país, si no... Pero claro, eran 30 segundos, pero creo que esta es la idea de esto. Sí, entonces, de hecho, por ejemplo, en el sorteo del Mundial, como se sabía, ¿no? En tal sede se van a jugar tales partidos, había como stands de cada sede y cada cual promocionaba, véngannos a visitar a nosotros. Y te contaban qué es lo más bonito de cada sede, qué es lo que no te puedes perder en cada sede. Entonces, no vengas solo al partido, fíjate que también tienes todo esto para conocer. Oye, dime una cosa, las figuras de antaño que estuvieron presentes van con una decisión propia o son normalmente invitadas por haber sido figuras mundiales en su momento? En esta administración de FIFA se creó los FIFA Legends, que son exjugadores a los que se les pretende involucrar con el trabajo de FIFA. No se les paga un sueldo, se les paga viáticos cuando es necesario que se trasladen a alguna reunión en específico o a un evento, por ejemplo, como el Congreso de FIFA con este torneo, y se les invita a los partidos. Por ejemplo, de Colombia ahora estaba invitado el Pibe Valderrama, estaba invitado Carlos Higuita. Sí, lo enfocaron. Exacto, entonces... Se les invita a que estén ahí y obviamente se corren con sus gastos, ¿no? Yeah. Y otras trabajan más directamente con FIFA, por ejemplo, Javier Zanetti, él es parte de la comisión en la que yo estoy, la comisión organizadora de competiciones. Entonces, él está involucrado también en el trabajo, no recibe un sueldo, pero está ahí. Yeah. Y así algunos otros futbolistas. Ya, las delegaciones de los países, más o menos... ¿Varía mucho de un país a otro cuántos integran la delegación? Para el Congreso es el presidente y 2 delegados. Entonces en el Congreso están... Ya, no, pero 3. Me refiero cuando va un equipo de un país X. Okay. A participar en el Mundial. Van los jugadores obviamente y con, me imagino, 22 jugadores, me imagino que serán o más, no sé. Uh-huh. Pero aparte de eso van más personas. Dirigentes del eso país. Ya es de la organización de cada eso varía federación. De acuerdo a cada país. Sí, eso. ¿Y que son delegaciones muy numerosas? Deben ser grandes porque siempre llevan médicos, van dirigentes y ya bueno, dependerá de cada federación a cuántas personas quiera llevar. Cuéntanos de la infraestructura de los estadios. ¿Qué nomás tienen? ¿Qué hicieron? Porque se ven muy hermosos. Los estadios son muy bonitos, sí. Yeah. Muy, muy bonitos.
inmensos, algunos, otros no tanto. Por ejemplo, yo fui al de Kaliningrado, ese era para 32,000 personas. Yeah. Y en el partido que pude estar ahí, que fue el Croacia contra Nigeria, había por encima de las 31,000 personas, o sea, estuvo casi lleno. Yeah. Una infraestructura súper moderna. Y me imagino muchas puertas de acceso y de evacuación. Muchas puertas de acceso, sí. Sí, justamente como decía, por el tema de seguridad tienen todo absolutamente controlado. En caso de alguna eventual emergencia, deben tener también sus protocolos de seguridad para evacuación y demás. Pero hermosos los estadios. O sea, realmente cuando hay la oportunidad de conocerlos y ver la distancia que hay con los nuestros, es enorme. Claro, inclusive se les ve a los jugadores que salen de los camerinos. Y yo conozco los camerinos nuestros y claro, veo ahí, parece que salen de un hotel 7 estrellas a la cancha, ¿no? Realmente. Sí, los camerinos son muy bonitos. Pude conocer el camerino de, a ver, ¿en cuál partido fue? ¿En San Petersburgo? En San Petersburgo. Yeah. Ahí pude estar en los camerinos. Increíbles. O sea, con una zona para los médicos, impresionante, para los jugadores, para que se preparen para salir y todo. No. Todo de primera, lindísimo. ¿Algo nuevo para el próximo mundial? ¿Alguna si es cosa que nos puedas anticipar? Si es que se llega a aprobar que ya se juegue con 48 selecciones, eso sería una innovación por lo pronto para el próximo mundial, porque eso está definido desde el 2026. Pero a lo mejor se puede hacer también desde Qatar. ¿Y en nuevas normas? Eso por lo pronto ahorita no hay ninguna. ¿Y se va a cambiar la fecha de organización para Qatar? Para Qatar sí, por el clima. Por el clima. El clima que no, en meses de verano como ha sido siempre es imposible, entonces sí se va a cambiar para noviembre, diciembre. Bueno, estimados amigos, hemos tratado el tema del fútbol, de la FIFA, de la Conmebol, la experiencia del Mundial en Rusia. Creo que ha sido sumamente interesante para mí en lo particular, para Daniela seguramente también poder contar con Marisol Muñoz pues, y aprender de estos temas, que espero también hayan sido de beneficio para todos ustedes. Creo que ahora nos toca volver a nuestros temas más rutinarios sobre los elementos económicos del país, pero sí queremos agradecer mucho tu presencia, tus aportes, tus conocimientos, desearte éxitos, muy orgullosos de que hay una ecuatoriana que nos represente en esas instancias y bueno, felicidades en tu viaje de regreso a Rusia y que todo salga de lo mejor. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Entramos en una pausa y continuamos en un momento más. Enseguida volvemos. Economía en 3D. Por favor, acompaña a Leticia todo el tiempo. Ella es nueva y este es su primer día. Mami, no la puedes descuidar. Mami, es todo otra estará cosa, bien, de otra veras. cultura. Asegúrate de estar Muy con bien. ella todo el tiempo. Que Adiós, les vaya mami. bien y que se divierta. Ignora a mi mamá. Está nerviosa por todo esto. Creo que se preocupa más de la cuenta, ¿no crees? Y siempre hace lo mismo. Así que, ¿estás lista para entrar al horripilante castillo de los espantos? Y la verdad, en serio, es tan aburrido que no sé cómo se les ocurre que tengamos que venir aquí diario. ¿Y cuántas escuelas hay donde tú vives? Ni una. Continuamos. Economía en 3D. Estimados amigos, nuevamente con ustedes, Economía en 3D, con Daniela Oleas, Mauricio Pozo quienes habla. Por una calamidad doméstica no está con nosotros Rodrigo Espinosa, expresé nuestra condolencia por el fallecimiento de su hermana. Vamos a esta segunda etapa del programa a conversar un poco de los temas económicos. En la primera conversamos de un poco el tema futbolístico con una funcionaria de la FIFA ecuatoriana, un poco cómo funciona el sistema y creo que ha sido un tema nuevo y creo que de bastante interés para todos. Cambiándonos ahora al tema económico, quisiera empezar señalando que como seguramente muchos conocen, el Fondo Monetario ha estado aquí en el Ecuador cerca de 2 semanas. Está por regresar, va a dejar un informe, un memorando de su visita,
Su visita ha estado destinada a la redacción del informe anual que realizan ellos, que se llama el informe para cumplimiento del artículo 4 del acta constitutiva del fondo, que es un informe económico sobre la situación de cada país miembro, que lo hacen de forma anual y que en el Ecuador se conoció el 2015, el 16 no se publicó por alguna razón que desconozco, y el 17 no se hizo. Yo pensé que se había hecho, pero no se hizo el año 2017. Y vinieron para el 2018. Obviamente que la visita fue para ese propósito, pero las necesidades del país probablemente demanden pues que el país busque un acuerdo, en cuyo caso esto puede ser una suerte de antesala para entrar ya en un proceso de una negociación para un financiamiento, eventualmente para un stand-by a 3 años. Antes los stand-by eran de 1 año, ahora se puede conseguir de 3 años con una cifra de recursos interesante, y parecería que el gobierno está trabajando en esa dirección. Tuvimos la oportunidad de estar presentes en un par de reuniones con el organismo, en calidad de analistas independientes, en calidad de exministros de Estado, y tal vez para información de todos los televidentes, los radioescuchas, decirles que es una misión que yo creería está muy abierta, yo diría inclusive flexible a muchas decisiones que adopte el gobierno. Creo que el Fondo Monetario no es hoy día lo que fue hace 14 años que se suscribió el último acuerdo. Inclusive las circunstancias del mundo económicas son otras, y sobre esa base yo creería que el gobierno tiene que insistir en buscar un convenio. Se conversó mucho sobre la ley que está para el veto parcial seguramente del gobierno, en los temas fundamentalmente de indicadores de prudencia fiscal, las reglas macrofiscales que se llaman, y ahí se dio algunas sugerencias. Yo en lo particular puedo añadir a lo que ya he dicho algunas veces, no solamente poner un objetivo de balance fiscal primario, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos sin tomar en cuenta los intereses de la deuda, sino todo el presupuesto, el balance total. Creo que hay que poner algunos candados al tema del gasto, probablemente buscar que el financiamiento que va a requerir el país, a pesar del sobreendeudamiento, para poder empezar a ponerse al día de tanto compromiso, tiene que ser dirigido, tiene que estar armado para que se enfatice en ciertos ámbitos, en ciertos campos, para que no se desvíen recursos a otros fines. Tal vez con figuras tipo fideicomiso se puede perfeccionar este tema, pero en general hubo una apertura para poder mejorar. Asimismo se habló del tema de la deuda. Tengo entendido que el gobierno va a hacer una definición de la deuda, qué es lo que tiene que registrar como deuda, y ese será pues el valor que se conozca, porque recordemos que una información es la que ha dicho el gobierno, otra ha dicho la Contraloría, y a la final creo que debemos trabajar bajo una sola cifra, y la única forma es definir la metodología, los conceptos sobre los cuales trabajar, y sobre esa base seguir avanzando. Creo que el tema del 40% es un techo que se convirtió en tema político. Yo creería que hay que mantener un techo, pero en la práctica y en la realidad, más que el techo es la estructura de la deuda lo que hay que poner atención, que sea una deuda viable, que no le genere mucho flujo de recursos, es decir, que sea a plazos largos, a tasas de interés bajas, sin garantías reales, y en esa línea tiene que trabajar el gobierno. Así que ese es un poco lo que yo podría en una primera intervención comentarles. Esperaría pues que el informe se lo pueda conocer en un tiempo corto, y que el gobierno pueda seguir avanzando, como decía, en un convenio que le va a permitir mayor facilidad para replantear la deuda, recursos frescos baratos, bajar el riesgo país, que es algo que nos interesa sobremanera como ecuatorianos, y obviamente darle una suerte de ruta a dónde debe caminar el gobierno. Así que eso como
conclusión inicial pequeña de lo que yo pude experimentar de la reunión. ¿Qué me puedes abonar en este tema? En el tema de la misión, ellos se reunieron con varios grupos. O sea, obviamente se reunieron con funcionarios de gobierno, Ministerio, Banco Central, SRI, pero se reunieron también con las cámaras en Guayaquil y se reunieron también acá en Quito. Así es. ¿Tú no sabes cuál fue la percepción en general, cómo se desarrollaron las reuniones en Guayaquil? Conozco lo que está en la prensa, no conozco mucho más. No creo que haya habido grandes diferencias respecto a las reuniones en Quito. Se reunieron con ellos, se reunieron con un grupo de exministros y analistas en la que yo estuve presente, con la jefe de la misión del fondo, algunos otros delegados, y después yo tuve una reunión más privada de la misión, pero no los mismos sino otros, para tratar algunos otros temas, por ejemplo el tema financiero, que es lo que se conversó en la reunión que yo estuve presente también. Y ahí estaba el experto en el área financiera, ahí es donde ellos están en la línea de que el juego requiere pedir un FSAP, que es un examen del sector financiero que no se lo ha hecho desde el año 2004 hasta la presente fecha. Entonces, no conozco los detalles de las reuniones, pero yo creo que más o menos van todos por la misma línea. O sea, perfeccionar algunas cosas que está pensando el fondo, y que no quisiera decirlo para no especular. Claro. No está muy de acuerdo el gobierno, sin duda alguna, y otras del gobierno tampoco está muy de acuerdo el fondo, pero de eso se trata. Es una negociación. Es el proceso que tiene que seguirse, así que veamos qué pasa con el resultado final del informe y qué pasa con los pasos siguientes que tienen que dar. No sé tú si tienes alguna otra información, Daniela. No, solamente que ellos habían tenido una reunión en Guayaquil y que claro, ahí también había un grupo, sobre todo los que fueron asesores de Guillermo Lasso. O sea, sí se reunieron con varios grupos. Ya. No todos, digamos, de la misma línea y eso era, por eso quería saber si tú tenías conocimiento. Sí. A ver, creo que hay algunas personas que tienen una posición, pongámoslo así, un poco más dura. Más dura, exacto. Yo en lo particular, y voy a dar mi singular punto de vista, yo creo que el país necesita, sin duda alguna, reafirmar un cambio de ruta, y esa ruta se da con acciones y con decisiones. No estoy tan en la línea de entrar con ajustes bruscos, porque creo que el espacio político no lo da, uno, y dos, la situación económica tampoco. O sea, yo creo que 9 meses de deflación, un crecimiento bajo, ya se da una contracción importante del gasto de inversión en el presupuesto en los 5 primeros meses. Entonces, así mucho margen para seguir apretando de forma excesiva, creo que no hay. Sin embargo, sí creo que se puede avanzar con acciones, como diría yo, continuas, para que vaya validándose el proceso, para que se vaya generando la confianza que efectivamente esto no es solo un discurso o una visita, sino que las acciones sí están tomándose. Yo creo que eso es lo que más bien debería hacerse. Por ejemplo, les doy mi particular punto de vista en el tema impositivo. Yo creo que no hay que hacer nada, me refiero a los impuestos principales, IVA, impuesto a la renta. Creo yo que sí hay que trabajar en el impuesto a la salida de divisas a un ritmo un poco más rápido de lo que se está esperando de acuerdo al proyecto de ley que aprobó la Asamblea. Hay temas que no tienen que ver con el Ejecutivo, pero igual hay que hacer. Por ejemplo, el tema arancelario. Ahí yo creo que hay que avanzar a una reducción. Tengo entendido que Guayaquil también planteó algo en esa dirección. No muchos niveles de arancelarios más bajos para abaratar el costo de producción del país, yo creo que tienen que trabajar. Pero hay que hacer los números para ver cuánto representa eso, porque fiscalmente hay una restricción. Y adicionalmente yo creo que se puede también caminar en otras decisiones que no son parte del Ejecutivo, pero igual hay que hacer. El caso de la seguridad social, que ese es un tema que está ahí medio flotando y que todavía no tiene una decisión firme de cómo se va a resolver la situación. Y en relación al recorte del gasto corriente, porque ahí hay un tema, porque ya ha habido, digamos, un decreto ejecutivo donde se trata de limitar
las contrataciones ocasionales, es decir, reducir esa cantidad de funcionarios, no son funcionarios, sino son contratos ocasionales que están en el gobierno, en el Estado. Que están de forma media irregular, digamos. Media irregular, y tratar de reducir eso porque la carga ha sido bien alta. Así es. Pero también hay una reducción o sea, se busca una reducción del gasto corriente que está muy difícil de ser ejecutada. Yo lo que he visto en algunas instituciones es que las instituciones están protegiendo lo más que pueden para tratar de evitar eso. Eso es un reto muy grande, pienso yo, porque van a tener que hacer un seguimiento muy cercano, porque la burocracia se está protegiendo muy fuertemente. Sí, no son temas fáciles, Ajá. no son temas fáciles. Recordemos varios temas sobre esto. Uno, el salario promedio en el sector público es 60% superior al del sector privado, en promedio. Hay algunos niveles que están más altos, otros algo menos, pero esa es la realidad. Entonces, un congelamiento salarial sale porque sale, o sea, eso no hay discusión, creo yo, de nadie, del gobierno y de muchos grupos. Uno, dos, el tema de los trabajos ocasionales o contratos ocasionales, son bastantes personas. Son más de 100,000, ¿no? Claro, son alrededor de 130,000 personas. 130,000. Y eso obviamente tiene un costo en sueldos y salarios, en bienes y servicios atados, etcétera, que es una cifra importante. Si eso se hace gradualmente, podría dar un ahorro de recursos de cerca de 500 millones por año. O sea, no es una cifra tan marginal. O sea, en un año completo estamos hablando cerca de un punto del PIB. Así es. Y yo creo que tienen que caminar mucho en esa dirección. Y el recorte del gasto de inversión que pueda buscar acelerarse la figura de traspaso a la parte privada, lo que más se pueda, con algún mecanismo va mucho más ágil, porque la capacidad de absorción de esas obras públicas por parte del sector privado no es inmediata, eso va a demorar también. Así es. Y además eso no le da plata al Estado, eso te quita presión de gasto, que es otra cosa, pero liquidez no te da. Así es. Entonces, ¿qué le toca al Estado? Reducir el gasto, porque tiene que reducir para sanear, pero al mismo tiempo endeudarse para ponerse al día. Entonces, tiene que jugar a las dos puntas. Pero esa propuesta de ir hacia las concesiones está, porque eso no está muy claro en la ley. No está claro. No está claro. No es un tema que está muy explícito, pongámoslo así. Tiene que clarificarse, no sé si en esta misma ley, pero sí tiene que arreglarse. Eso sí estoy absolutamente claro. Y no necesariamente se necesita una ley, tal vez. Yo creo que no. No. Yo creo que son decisiones más ejecutivas. Más de tipo reglamento por parte del gobierno, Sí. de la convicción de querer hacer las cosas y sobre esa base trabajar. Hay una papa caliente que hay que decirlo, que es el tema de los subsidios. Papa caliente porque esto siempre ha tenido una repercusión política. Pero yo creo que lo peor que uno puede hacer es tratar de tapar el sol con un dedo. Yo creo que el gobierno tiene que enfrentar este proceso. Yo creo que hay subsidios que no se deben tocar, porque de alguna manera o no se justifica abordarlos o no es un costo tan alto para el Estado. Por ejemplo, el tema del gas, yo no lo tocara, no veo por qué va a removerse escombros ahí que genera más ruido que resultados reales, sin querer decir que no sea un mal subsidio, porque sí es un mal subsidio. Pero el tema de las gasolinas sí es un tema que me preocupa, porque es un subsidio absolutamente injusto, ¿no? Hemos conversado esto en anteriores oportunidades. Es una decisión del gobierno, no es decisión de la Asamblea, es una decisión del gobierno. Así es. Que puede ser que le genere algún costo político, eventualmente sí, pero para eso están los gobiernos. O sea, tienen que saber tomar las decisiones que el país requiera, no necesariamente que el partido político busca. Y sobre esa base simplemente ver qué pasa adelante. Y los pasos que tiene que dar para validar, yo alguna vez decía en algunos otros medios que tal vez una reducción de medio punto, estoy poniendo un ejemplo sacado de la manga, pero de medio punto en el impuesto a la salida de divisas no le va a repercutir fiscalmente mucho al Estado, pero sí le va a dar la señal al mercado de que sí van a seguir haciendo. Y eso me parece importante. Porque todavía hay escepticismo, los mercados todavía están, Claro, están esperando a ver qué van a hacer. O sea, están esperando, claro. qué sale y qué van a hacer.
Que sale y que se hace efectivamente. Claro, entonces yo creo que hay que dar las señales para eso. Recordemos algo, el país tuvo 10 años de una pasividad en lo que es una acción, una política económica proactiva que dé dirección. Entonces cambiar esa inercia, esa lógica, no es tan simple. Inclusive hay mucho funcionario que todavía está ahí, que perteneció al gobierno pasado. Y son bastantísimos. Reacios todavía a ciertas cosas. Son bastantísimos y bueno, el problema no es que hayan sido, sino que en realidad tampoco están muy convencidos de que se pueden hacer las cosas de manera distinta. Sí. Ese es el problema, porque sí. Han pasado 10 años trabajando de una manera y pedir a la gente que cambie su forma de trabajo y de pensar, sí. No siempre es muy fácil. Sí, ese yo creo. Pero de todas maneras, yo en lo personal creo que si ha habido un cambio de timón, creo que la dirección es otra, creo que se están incorporando principios de manejo económico que estuvieron olvidados. Creo que hay que perfeccionar mucho, creo que hay que completar mucho, creo que hacer ajustes también, pero sin duda estamos, creo yo, bastante mejor de lo que estuvimos. Sí, sí, definitivamente. En las acciones se verán los resultados y en los resultados se podrá hacer un comparativo más real, pero yo sí quiero en ese sentido dar mi opinión que hay una mejor fotografía de la situación y ojalá esto se vaya fortaleciendo en el tiempo. Daniela, quería hablar un ratito que nos queda del tema México. Tal vez iniciar señalando algo que me pareció interesante comentar el otro día. México es un país muy grande, es de los países más poblados del mundo. Es un país de 120 millones de personas, si no me equivoco. 200 algo. ¿Tanto así? Sí, es un montón. Bueno, es un país que no ha tenido tradición de gobiernos socialistas. Han estado rotándose ahí a lo largo de los años y el PRI ha gobernado muchas décadas. Un país que entró a la apertura, a la globalización, a la inserción internacional, a los acuerdos bastante antes que muchos países de la región. Y claro, ahora gana Manuel López Obrador, un socialista, un afín al socialismo del siglo XXI, un defensor de la administración de los Castro en Cuba, y claro, eso abre muchas preguntas y pocas respuestas. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cambiar toda esa tónica que ha venido administrándose en México durante los últimos años, las últimas décadas? No es amigo de los acuerdos de comercio. Bueno, Trump tampoco lo es. No. Pero los Estados Unidos vive mucho del comercio con México y México vive mucho del comercio con Estados Unidos. Así que un cierre de ambos países en decisiones creo que les termina perjudicando a los dos. Yo no sé qué es lo que llega a pasar, pero no es lo mismo que un país de 10 millones de personas o de 5 entre en la corriente del socialismo que un país de 200 millones de personas. O sea, creo que es una cosa distinta. Hay 20 millones de mexicanos, se calcula, viviendo en Estados Unidos, trabajando y que envían plata a México. Y por el tamaño del país, por la cercanía con Estados Unidos, que sigue siendo el país en producción más grande del mundo, lo que decida el nuevo gobierno sí creo que puede generar coletazos al resto de la región, a favor o en contra. Ahora, pero el tema de López Obrador es que él, o sea, en definitiva, él llega porque es como que el país ofreciendo cosas que el país estaba pidiendo, es básicamente lucha contra la corrupción, derechos humanos, pero en términos de la política económica, él ha tenido un discurso más bien cauto. Él habla de mantener los equilibrios fiscales, de no mayor endeudamiento, de seguir abriéndose al mundo. Pero lo que habría que pensar es si es que el gobierno tiene tanta incidencia en la economía, en una economía tan grande como la mexicana. Porque hay países, por ejemplo Italia, donde tienen los gobiernos desastrosos y su economía funciona bien. Se mueve sola. Se mueve sola. En el caso de México está pasando, o ha venido pasando desde hace algún tiempo, cosas interesantes, y es que ellos tienen una ley de monopolio que hace que muchas empresas ya no podían seguir creciendo en México y empezaron a crecer en el resto de países. Ahora, por ejemplo, la empresa más grande de embutidos española, ya no es española, es mexicana.
Y ellos han ido comprando. Y eso es, digamos, es como que se han expandido sus empresas en el mundo. Sí. Entonces, yo no sé si ellos son tan sensibles a la política como somos nosotros. Yo no tengo respuesta, Daniela. Veamos. Ajá. Yo creo que es tan grande el país con tanta gente, Sí. tan enraizadas ciertas decisiones, que probablemente así quiera hacer cosas muy distintas, no lo va a poder hacer. No va a poder hacer. Fíjate lo que es, por ejemplo, la segunda embotelladora del mundo de Coca-Cola está en Monterrey. Después de la de Atlanta, que es la matriz, está en Monterrey. ¿Cuán grande será ese mercado que ellos compran embotelladoras en toda la región? Incluyendo en Ecuador. Así es. Incluyendo en Ecuador. Entonces, ellos tienen una presencia significativa muy importante. Pemex. Es más, una de las mayores fortunas del mundo está también en México. En México. O sea, es un país que se hace sentir en el contexto internacional. No es un país chiquito que se metió al socialismo del siglo XXI. No. Es un país muy grande que, si quiere meterse a empezar a hacer cosas muy distintas, en la práctica no sé si lo va a poder hacer. Es como parquearse con un camión de una carga enorme. Es mucho más complicado que parquearse un vehículo chiquito. Es que además, como las empresas ya no son locales sino transnacionales, las mexicanas, Están sujetas a otras. tienen un poder, Sí. muchas veces son mucho más poderosos que los estados. Sí. Entonces, yo no sé, o sea, seguramente este señor está ofreciendo cosas que los otros no podían ofrecer porque eran parte del problema, la lucha contra la corrupción. Pero en términos económicos habrá que ver si es que en realidad Tu tiene punto es muy valioso. El tanta tema de incidencia. corrupción es un problema terrible en México. Es tremendo. El de seguridad es terrible. Así es. Terrible. Yo creo que ahí deben enfatizar todos los esfuerzos, ¿no? Pero si él va a querer. Yo le escuché un discurso grabado al presidente electo mexicano, Manuel López Obrador, sobre Fidel Castro. Y no estoy loco, yo lo escuché. Él resaltó la figura de Fidel Castro en un país democrático y libre. Y eso dijo él, no dije yo. Entonces, claro, uno oye esas cosas y dice, ¿qué va a hacer ahora que es presidente en México? Claro. Habrá que ver un poco las fuerzas, Sí. porque inclusive en países pequeños hay gobiernos que llegan y que quieren hacer cosas y no todo lo pueden hacer. Hay, por ejemplo, no sé si recuerdas cuál era la lectura cuando ganó Ollanta Humala en el Perú. Claro, todos estaban aterrados y resultó que las empresas lograron ponerle la agenda económica. Sí, y a la final terminó dándole continuidad a lo que hizo desde el gobierno Fujimori Así y todos es. los siguientes. Así es, eso es lo que pasó. Y siendo la economía peruana Mucho más chica que la mucho mexicana. mucho más chica. El orden es Ajá. Brasil, en América Latina es Brasil, México y Argentina. Y entre los tres es el 85% del PIB de toda la región. Entonces, el peso sí es otro, ¿no? Sí, El peso es distinto. Y los poderes son diferentes. sí. Bueno, habrá que ver qué es lo que realmente Ajá. pasa. Les deseamos a nuestros amigos mexicanos el mejor de los resultados con esta nueva elección que acaban de nominar al presidente, que les vaya de lo mejor. Es un país que tiene mucha historia para la región, para América Latina, con mucho bagaje de ancestro, y creo que lo que ocurre en México sin duda va a tener impactos en una en otra dirección para el resto de la región. Se nos acabó el tiempo, estimados amigos. Queremos agradecerles nuevamente por su confianza, por su espera de escuchar estas conclusiones, estos comentarios, y estaremos viéndonos en una próxima oportunidad. Nuevamente, muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Economía en 3D.